Hola, buenas tardes. Soy Mario Pacheco, su profesor de alemán de Escuela de Idiomas Jutateche. Y el día de hoy vamos a ver el tema de dative y accusative, que son dos casos que existen en alemán. Es un tema muy importante, muy importante para su aprendizaje de alemán. Muy específicamente lo vamos a ver con las preguntas wo y wohin. El dative y el accusative son dos casos que existen en alemán que se ven afectados por la dirección de la acción, es decir, dónde está ocurriendo, si es una acción estática o si tiene movimiento, y también por ciertos verbos que se utilizan con uno o el otro. Si tú ya has estudiado alemán, seguramente ya estás familiarizado con el tema, y si no, te invito a que te quedes para que aprendas un poco más, conozcas un poco de las características que tiene este idioma y al final te des cuenta si es para ti o no. Eh, Te invito a abrir tu libreta y apuntar que tenemos dos preguntas en alemán muy importantes, la cual son wo y wohin. Wo significa dónde y wohin significa hacia dónde. Muy parecidas, pero no es lo mismo. Y ahorita vamos a ver cómo se utilizan en combinación con dative y accusative. Ustedes ya conocen que el alemán tiene tres géneros dentro de sus artículos. El género masculino, der, el neutral o neutro, das, die, que es el femenino, y die de nuevo, que es para el plural. Entonces, de estos que tenemos en masculino, yo puedo decir un sustantivo para cada uno. Por ejemplo, puedo decir der Bank, ¿ok? Das Kino, die Schule, die USA, por ejemplo. En esto yo tengo el banco, das Kino, que es el cine, die Schule, que es la escuela, es femenino también en alemán, y die USA, que son los Estados Unidos, ¿no? Al igual que en español, el país, los Estados Unidos, tiene un artículo plural al principio, ¿no? Que es die USA. En este caso, le vamos a llamar a estos artículos que están de su manera nominal, es decir, la manera básica, le vamos a llamar nominativo, ¿no? Que es cuando aprendemos una palabra, siempre va a llevar tal o cual artículo y es como nos lo tenemos que aprender. Ahora, ¿cómo va a aplicar eso a lo que yo tengo en el pizarrón? Cuando yo estoy utilizando voy a utilizar dativo siempre. Y cuando yo vaya a utilizar wohin, voy a utilizar siempre acusativo. Para estos casos, yo necesito cambiar el artículo. En este caso, dea ya no va a ser dea, sino va a ser dem. Das va a ser dem también. Die va a ser dea. Y die va a ser den. Para acusativo es den el masculino, das, die. Quiere decir que yo no voy a decir der Bank en dativo, voy a decir dem Bank. Yo ya no voy a decir das Kino, voy a decir dem Kino en dativo. Realmente no es complicado o difícil de aprender los casos de los artículos, ya sea en acusativo o dativo, porque realmente los únicos que cambian son estos. Si se dan cuenta, en el acusativo, el único que cambia es el masculino. Todos los demás permanecen igual. Das se queda como das, die se queda como die, y die, el plural, en este caso que fuesen los Estados Unidos, un alemán, die USA, quedaría también die USA. Ahí va unos ejemplos.
Antes de pasar a los ejemplos, quería comentarles que hay preposiciones que trabajan siempre con dativo y preposiciones que trabajan siempre con acusativo. En este caso, la preposición mit, con, o la preposición zu, que es indicativo de moverse a un lugar, o también se puede utilizar como to en inglés, o wohin, que puede ser ohne, que significa sin, o la preposición für, que puede ser utilizado como el for en inglés. Estas preposiciones van a ser siempre acusativas y estas preposiciones van a ser siempre dativas. No importa qué vayamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir mit meinem Vater, con mi padre, ¿no? ¿Dónde estoy llevando el dativo? En la declinación de este pronombre, ¿no? Mit meinem Vater. Lo mismo pasaría igual si yo utilizara zu y si utilizara ohne o für, sería en el caso acusativo. Ahora, hay preposiciones que justamente son las que a nosotros nos importan el día de hoy. Depende de la pregunta wo y wohin si vamos a utilizar uno o el otro. Para estas son los que nos tenemos que poner atención o que tenemos que fijar. Las otras que comenté al principio son ejemplos de preposiciones que realmente no tenemos por qué preocuparnos porque con el solo hecho de tenerlos en la mente de que siempre van a ser uno o el otro, no tendríamos que tener mayor complejidad al momento de expresar la idea. En este caso, si yo tengo preposiciones como por ejemplo an, auf, in, was noch habe ich hier, über, unter, hinter, neben, vor y zwischen. Es decir, yo tengo la preposición an, que significa a un lado, o en, es como junto o en, auf, que significa sobre. En este caso es como si yo utilizara el on en inglés. In, que significa dentro. Über, que significa sobre, más parecido al over en inglés. Y de nuevo, este fuese como si yo utilizara el on. Lo vamos a utilizar con superficies como por ejemplo auf der Tafel, sobre el pizarrón, auf der Wand, sobre la pared, auf dem Tisch, sobre la mesa, ¿no? En este caso, über sería que estuviese por encima de y no necesariamente sobre tocando la superficie. Unter, que es bajo o under. Hinter, que es detrás o behind. Neben, que tal cual es el next to. Vor, que es enfrente o in front of. Y zwischen, que es entre o between. Ahora, si yo voy a hacer la pregunta, ¿dónde se encuentra algo? Vamos a borrar un poquito. Nos vamos a quedar con la preposición in. Yo voy a decir, por ejemplo, wo bist du? ¿Dónde estás? ¿No? Si yo voy a utilizar la pregunta wo, ¿qué voy a utilizar? Dativo. En la respuesta, porque mi idea quiere expresar la locación. Wo bist du? La pregunta y la respuesta sería ich bin, yo estoy. En este caso vamos a utilizar Kino como ejemplo, que es das Kino en nominativo. ¿Qué preposición utilizaría yo aquí para decir yo estoy en el cine? Diría ich bin
in dem Kino. ¿Por qué? Porque vimos hace un segundo que das en dativo es dem. ¿Ok? En ese caso, si la pregunta fuese wohin, es decir, ¿hacia dónde? Digamos que la persona sea muy cambiada, va a una cita, le preguntas, ¿a dónde vas? ¿Wohin gehst du? ¿Ya? La pregunta sería, ¿Wohin gehst du? Y la respuesta, Ich gehe in das Kino. En este caso, yo aquí tengo, de nuevo, en Wohin, si yo voy a utilizar acusativo, hace un minuto vimos que para decir das en acusativo permanece igual al nominativo. Es das, pero en dativo es das dem. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Normalmente, cuando yo tengo con la preposición in, es lo correcto juntar la terminación m de este artículo y la preposición para yo hacer mi respuesta más corta y decir Ich bin im Kino. ¿Ok? Y para hacer la misma anotación con das Kino en acusativo, yo diría Ich gehe ins Kino. ¿Ok? Eso pasa cuando juntamos ins, que es in más das, y im, que sería in plus dem. ¿Ok? Vamos con un ejemplo femenino. De nuevo, por simplicidad nos estamos quedando con el artículo con la preposición in, pero esto aplica para todas las preposiciones de la lista que les di hace un momento. Digamos que la pregunta sería aquí, ¿wo bist du? Tal vez la madre le pregunta a la niña que no ha llegado a casa, le marca, hey, ¿wo bist du? ¿No? Y ella le va a decir, ich bin in der Schule. Yo estoy en la escuela. ¿Por qué estoy utilizando aquí der si yo ya sé que es die Schule, es femenino? De nuevo, porque der es el artículo que vamos a utilizar para los femeninos en dativo. ¿Ok? Pero si la pregunta es, ¿wohin gehst du? ¿A dónde vas? La respuesta sería, ich gehe. Puedo utilizar otro verbo, por ejemplo, ich fahre, yo manejo, ¿ya? In die Schule, ¿no? Hacia la escuela. En este caso, die, como lo podremos recordar, queda igual en nominativo y en acusativo. Es decir, este no se ve afectado. A comparación de el dativo, en el que sí necesitamos aquí cambiar el artículo para que sea correcta o tenga sentido nuestra oración. En este caso, como pueden ver, no se hace el acople de la preposición y del artículo. Es decir, no puedo decir INR, por ejemplo, eso no existe, ni tampoco puedo hacer INE, por ejemplo, aquí al final para crear una preposición nueva. Eso no existe. Es algo que solamente lo vamos a usar cuando tengamos, por ejemplo, in plus dem, y en este caso aquí, in plus das. También eso aplica con otras preposiciones, como por ejemplo an o von en este caso. Y bueno, nada más para hacer el recap completo de todo lo que estuvimos viendo en esta breve clase de explicación de wohin y wo en acusativo y dativo. Les recuerdo que siempre que vayamos a preguntar
por el lugar en específico, es decir, la pregunta ¿dónde? Va a ser dativa la expresión o va a ser en dativo la idea que queremos expresar. Y siempre que necesitemos expresar hacia dónde va la acción, a dónde va la persona, en el artículo que lleva el lugar, por ejemplo, die Schule, por ejemplo, das Kino, por ejemplo, der Supermarkt, ¿ya? Es que vamos a decir ich gehe in den Supermarkt, por ejemplo. En este caso vimos un ejemplo neutral con Kino, pero en este caso yo puedo explicarles que yo puedo decir ich gehe in den Supermarkt, ¿no? De nuevo aquí cambiando solamente la N en el masculino para que tenga sentido. La persona se está moviendo hacia dónde. El artículo cambia de un nominativo que fuese der Supermarkt hacia esto. Y si yo lo pusiera en Wo también, Wo bist du? Ich bin in dem Supermarkt. En este caso, cambiando el der a dem, que es como lo tenemos que hacer en dativo. De nuevo, sabiendo que lo correcto sería acortar este y este para que quedara Ich bin im Supermarkt. Y así es como se forma el acusativo y el dativo para la pregunta wo y wohin en alemán. Y con eso terminamos la pequeña explicación. Ahora sí, los invito a que si ustedes lo complicado que se les hizo es o la complejidad que tienen para ustedes es conocer cómo vas a saber si es femenino, neutral o masculino, que vean la clase que está en la página también del maestro alemán Adrián, que ya tiene una explicación muy buena para que ustedes sepan identificar más fácilmente cuando un artículo o cuando una palabra, perdón, lleva el género masculino, neutral o femenino. Después ya se pueden regresar a esta clase y seguramente lo van a tener todo mucho más claro al momento de querer utilizar ustedes esta regla gramatical para expresar sus ideas de la manera correcta. Agradezco, vielen Dank, que nos hayan acompañado el día de hoy y pues nada, mucha suerte y gracias.